Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de spoilers y análisis. Hoy, vamos a sumergirnos en un mundo que seguro a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Y no cualquier serie turca, vamos a hablar del final. Sí, esos momentos que nos dejan con la boca abierta, con lágrimas en los ojos, o tal vez, con más preguntas que respuestas. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultaban esos desenlaces? ¿Qué giros inesperados nos tenían preparados los guionistas? Pues hoy vamos a desentrañar algunos de esos misterios, a analizar esos finales que nos marcaron y a descubrir si realmente entendimos todo lo que nos quisieron decir. Así que, si eres de los que se quedan hasta el último segundo de los capítulos, de los que hacen teorías con sus amigos, o simplemente te encanta el drama turco, este es tu vídeo. Antes de que empecemos, quiero pedirte un pequeño favor. Si te gusta este contenido, si te entretiene este análisis, no olvides suscribirte al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de asegurarte de no perderte ninguno de nuestros vídeos. Además, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo análisis. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en los finales que nos dejaron pensando. Comencemos hablando de un clásico, una serie que seguro muchos de ustedes recuerdan con cariño y también con algo de frustración, Amor Prohibido. El final, el final. Todos sabemos que Bihter, la protagonista, termina quitándose la vida, pero la pregunta que queda en el aire es ¿por qué? ¿Fue solo por el amor no correspondido? Creo que ahí hay mucho más. Bihter era una mujer atormentada, que buscaba desesperadamente el amor y la atención, y que al no encontrarlos de la manera que ella esperaba, se sintió acorralada. Su muerte es, sin duda, un acto de desesperación, pero también de rebeldía. Es como si, en su último aliento, dijera: si no puedo tener el amor que quiero, prefiero no tener nada. Es un final trágico, sí, pero que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del alma humana, sobre cómo la falta de amor y de comprensión puede llevar a las personas a tomar decisiones extremas. Y no podemos olvidar el papel de Adnan, el esposo de Bihter, quien, en su ceguera, contribuyó a su desdicha. Es un final que duele, pero que también nos deja una lección importante. Ahora, cambiemos un poco de ambiente y hablemos de una serie más reciente, pero igual de impactante, Erkay. Esta historia de venganza y amor nos mantuvo pegados a la pantalla durante un montón de capítulos, pero, ¿qué pasó al final? ¿Realmente hubo un final feliz? Yo diría que sí, pero un final feliz con peros. Miran y Reyhan lograron, después de 1001 dificultades, formar una familia y vivir su amor plenamente. Pero, ¿a qué precio? La venganza que impulsaba a Miran al principio, dejó un rastro de dolor y sufrimiento que tardó mucho en sanar. El final nos muestra que el amor puede vencerlo todo, pero que las heridas del pasado siempre dejan cicatrices. Es un final esperanzador, pero que también nos recuerda que las acciones tienen consecuencias y que el camino hacia la felicidad no siempre es fácil. Además, el personaje de Azize, la abuela de Miran, experimentó una redención, aunque tardía. Es un final que nos enseña que incluso las personas más malvadas pueden encontrar el camino hacia la luz. Y hablando de finales con un toque de redención, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda. Esta serie nos regaló una historia de amor imposible entre Kemal y Nihan, una historia que, desde el principio, parecía destinada a la tragedia. El final, como muchos saben, es descorazonador. Kemal muere, sacrificándose para salvar a Nihan y a su hija. Es un final que nos rompe el corazón, sí, pero que también tiene un significado profundo. Kemal no es solo un mártir, es un héroe. Su amor por Nihan es tan grande que está dispuesto a darlo todo por ella, incluso su propia vida. Es un final que, aunque triste, nos deja con la sensación de que el amor verdadero puede trascender la muerte. ¿Y la pregunta que nos queda es: ¿fue un final justo? Algunos dirán que sí, que Kemal merecía ese final de héroe, otros dirán que no, que merecía vivir su amor con Nihan. Lo que sí es seguro es que este final no dejó a nadie indiferente. Ahora, movámonos a una serie que, si bien tuvo un éxito rotundo, también generó mucha controversia con su final, Sila. Esta historia de una joven que es obligada a casarse en contra de su voluntad, nos mostró un mundo de tradiciones y costumbres ancestrales. El final, para muchos, fue un tanto decepcionante. Sila, después de luchar durante toda la serie por su libertad e independencia, termina cediendo a las tradiciones y aceptando su destino.
Algunos vieron este final como una derrota para el personaje de Scylla, como si todo su esfuerzo hubiese sido en vano. Otros, sin embargo, lo vieron como una muestra de la fuerza de las tradiciones y la dificultad que tienen algunas personas para romper con ellas. Es un final que nos invita a debatir, a cuestionar si realmente Scylla logró ser feliz o si simplemente se resignó a vivir una vida que no deseaba. Personalmente, creo que el final de Scylla es más complejo de lo que parece a primera vista y que, más que ser un final feliz o triste, es un final realista. Cambiemos de tono y vayamos a una serie más ligera, pero con un final igual de interesante, Erkencicus. Esta comedia romántica, protagonizada por Kani Sanem, nos enamoró con su historia de amor llena de risas, malentendidos y momentos tiernos. El final, afortunadamente para sus fans, fue feliz. Kani y Sanem logran superar todos los obstáculos y terminan juntos, viviendo su amor en una casita en el campo. Es un final que nos deja con una sonrisa en la boca, pero también que nos hace pensar en que, a veces, las cosas más simples son las que nos hacen más felices. Es un final sin grandes giros ni sorpresas, pero que, sin duda, le da a los fans lo que querían, un final feliz para sus personajes favoritos. Además, nos deja claro que el amor verdadero, aunque a veces se complique, siempre encuentra su camino. Y siguiendo con comedias románticas, no podemos dejar pasar Senkalkam. Esta serie, que conquistó a muchos corazones, nos contó la historia de amor entre Eda y Serkan. Un amor que, como es costumbre en las series turcas, tuvo muchos altibajos, pero que al final, logró superar todas las adversidades. El final del Senkalkam es un final que cumple con las expectativas de los fans. Eda y Serkan se casan, forman una familia y viven su amor plenamente. Es un final dulce, emotivo y que nos deja con un sentimiento de satisfacción. Es un final que nos dice que el amor, cuando es verdadero, es capaz de vencerlo todo. Y aunque algunas personas se quejaron de que fue un final demasiado predecible, la realidad es que a los fans les encantó, ya que vieron cumplido el sueño de ver a sus personajes favoritos juntos y felices. Ahora, vamos a hablar de un final que, a mi parecer, es uno de los más impactantes y sorprendentes de todas las series turcas, el de Kukur. Esta serie, que nos sumergió en el mundo de la mafia y el crimen organizado, tuvo un final que dejó a muchos con la boca abierta. La muerte de Yamak, el protagonista, fue un golpe muy duro para los fans. Fue un final que nadie esperaba, un final que rompió todos los esquemas. Pero, ¿por qué los guionistas decidieron matar al protagonista? Yo creo que la muerte de Yamak no es solo un acto de crueldad por parte de los guionistas, es un símbolo. Es un símbolo de que la vida, como la mafia, es impredecible. Es un símbolo de que ni siquiera los personajes más fuertes son invencibles. Es un final que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y sobre cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. Y aunque muchos fans se sintieron frustrados y tristes por la muerte de Yamak, la realidad es que este final fue un final valiente y arriesgado que, sin duda, hizo historia en la televisión turca. Siguiendo con finales impactantes, no podemos olvidarnos de Yerde. Esta serie, que nos mantuvo en vilo con su trama llena de misterios y giros inesperados, tuvo un final que también dejó a muchos con el corazón en la mano. La muerte de Sarp y Mert, los dos hermanos protagonistas, fue un golpe muy duro para los fans. Fue un final que nos demostró que, a veces, las cosas no salen como queremos, que la vida no siempre es justa y que, incluso cuando pensamos que hemos logrado la felicidad, el destino puede tener otros planes para nosotros. Es un final que nos dejó con una sensación de tristeza y desolación, pero que también nos hizo pensar en el valor de la familia, en la importancia de luchar por lo que creemos y en cómo el amor puede trascender incluso la muerte. Y hablando de tragedias, no podemos dejar de mencionar Fatmagulun Suku-Ne. Esta serie, que abordó un tema tan sensible como la violación, tuvo un final que, si bien no fue completamente feliz, sí fue un final justo. Fatmagul, después de pasar por un infierno, logró reconstruir su vida y encontrar la felicidad al lado de Kerim. Es un final que nos da esperanza, que nos muestra que, aunque las heridas del pasado puedan tardar mucho en sanar, siempre es posible volver a empezar. Es un final que también nos deja una reflexión sobre la importancia de la justicia, sobre cómo las víctimas de violencia necesitan apoyo y comprensión, y sobre cómo la sociedad debe cambiar para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Hemos recorrido una gran cantidad de finales de series turcas, y cada uno de ellos nos ha dejado una enseñanza, una reflexión o simplemente un sentimiento. Y es que, al final, eso es lo que buscan las series, conectar con nosotros, hacernos sentir, hacernos pensar.
Los finales, por su parte, son la culminación de esa conexión, el cierre de una historia que ha formado parte de nuestras vidas durante un tiempo. Y aunque a veces nos gusten más unos finales que otros, todos ellos tienen su razón de ser y nos dejan algo que llevarnos con nosotros. Para concluir este análisis, quiero resumir algunos puntos clave que hemos abordado hoy. Hemos visto cómo algunos finales nos dejaron con el corazón roto, otros nos dieron esperanza, algunos nos hicieron cuestionar la realidad y otros simplemente nos hicieron sonreír. Hemos hablado de la importancia del amor, de la justicia, de la familia, de las tradiciones y de cómo las decisiones que tomamos pueden marcar nuestro destino. Hemos visto que las series turcas, más allá de ser un simple entretenimiento, pueden ser una fuente de reflexión y aprendizaje. Y sobre todo, hemos visto que los finales, aunque a veces sean inesperados y dolorosos, son una parte fundamental de cualquier historia. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber su opinión sobre los finales de las series turcas. ¿Cuál es su final favorito? ¿Cuál los dejó con más preguntas que respuestas? ¿Hay alguna serie que les gustaría que analizáramos en el futuro? Dejen sus comentarios aquí abajo. Y no olviden que sus opiniones son muy valiosas para mí. Por último, quiero pedirles un último favor: si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de asegurarte de no perderte ninguno de nuestros futuros análisis. Activa también la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias una vez más por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!